Introducción al concepto de derivada. La primera derivada es una medida de la tasa de cambio de una función en un punto específico. Es una herramienta matemática utilizada para determinar la pendiente de una curva en un punto dado. La primera derivada se representa como f, x o y, x, y se calcula utilizando reglas matemáticas específicas. En matemáticas, la primera derivada es importante porque permite analizar el comportamiento de una función en un punto dado. Por ejemplo, si una función tiene una primera derivada positiva en un punto dado, significa que la función está creciendo en ese punto. Por otro lado, si la primera derivada es negativa, significa que la función está disminuyendo en ese punto. Además, la primera derivada también se utiliza para encontrar máximos y mínimos locales de una función. La primera derivada también es importante en áreas como la física, la economía y la ingeniería, ya que permite analizar cambios en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en física, se utiliza para analizar el movimiento de un objeto, y en economía se utiliza para analizar el cambio en el precio de un bien. En resumen, la primera derivada es una herramienta matemática esencial que permite analizar el comportamiento de una función en un punto dado y tiene aplicaciones en áreas como la física, la economía y la ingeniería. Demostración de la notación correcta. La notación correcta para escribir la primera derivada de una función es f, x o y, x, dependiendo de si la función está expresada en términos de x o y. Por ejemplo, si la función es f, x, igual a x2, la primera derivada se escribiría como f, x, igual a 2x. Otro ejemplo, si la función es igual a 3x2 más 2x más 1, la primera derivada se escribiría como y, igual a 6x más 2. Para calcular la primera derivada de una función, se utilizan las reglas de derivación, como la regla de la suma, la regla del producto, la regla de la potencia y la regla de la cadena, entre otras. Por ejemplo, para calcular la derivada de f, x, igual a x2, se aplica la regla de la potencia con una base x y un exponente 2, dando como resultado f, x, igual a 2x. Por lo tanto, es importante utilizar la notación correcta para escribir las derivadas, y aplicar las reglas de derivación adecuadas para calcularlas. Es recomendable utilizar ejemplos prácticos y explicaciones detalladas para ayudar a comprender el proceso de derivar una función. Aplicación de las reglas de derivación. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo se aplican las reglas de derivación a diferentes funciones, con explicaciones detalladas y fórmulas matemáticas. Derivada de una función constante. Si la función es f, x, igual a c, donde c es una constante, entonces su derivada es f, x, igual a 0. Esto se debe a que una función constante no tiene una tasa de cambio, por lo que su derivada es siempre 0. Derivada de una función potencia. Si la función es f, x, igual a xn, donde n es un número entero, entonces su derivada es f, x, igual a nx, n-1. Esto se debe a que se utiliza la regla de la potencia, con una base x y un exponente n. Utilización de tablas de derivadas. Las tablas de derivadas son una herramienta útil para ayudar a derivar funciones más complejas. Estas tablas proporcionan los valores de las derivadas de funciones comunes, como funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, lo que facilita el proceso de derivación. Por ejemplo, si desea derivar la función f, x, igual a sen, x, puede buscar en una tabla de derivadas la derivada de sen, x, y encontrará que es f, x, igual a cos, x. En lugar de tener que calcular esta derivada utilizando las reglas de derivación, simplemente se busca en la tabla de derivadas y se obtiene el resultado. Otro ejemplo, si desea derivar la función f, x, igual a ln, x, puede buscar en una tabla de derivadas la derivada de ln, x, y encontrará que es f, x, igual a 1 barra diagonal x. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las funciones están disponibles en tablas de derivadas, por lo que a veces es necesario calcular la derivada utilizando las reglas de derivación. Además, es importante comprender las reglas de derivación para poder utilizar las tablas de derivadas de manera eficiente y para poder derivar funciones que no se encuentran en las tablas. Revisión y simplificación. Ejemplos. Derivada de la función f, x, igual a x3. f, x, igual a x3. f, x, igual a 3x2. Derivada de la función f, x, igual a 5x2 más 2x. f, x, igual a 5x2 más 2x. f, x, igual a 10x más 2. Derivada de la función f, x, igual a 3 en x. f, x, igual a 3 en x. f, x, igual a 3 cos x. Ejercicios. Calcular la derivada de la función f, x, igual a x4.
Calcular la derivada de la función f, x, igual a 2x3 más x2, 5. Calcular la derivada de la función f, x, igual a 5 cos, x, 3 en, x. Problemas. Utilizando la primera derivada, analice cómo cambia el precio de un bien en función del tiempo. Utilizando la primera derivada, analice cómo cambia la velocidad de un objeto en función del tiempo. Utilizando la primera derivada, analice cómo cambia la demanda de un bien en función del precio. Preguntas. Q. ¿Qué es la primera derivada? Q. ¿Por qué es importante la primera derivada en matemáticas? Q. ¿Cómo se utilizan las tablas de derivadas para derivar funciones complejas? No es más, gracias por ver.